constará de 2 horas. Durante la ponencia o al finalizar la ponencia, se les invita a que hagan o formulen sus consultas, ¿ya? Primero vamos a constar respecto a lo que es conceptos básicos, luego de realizar algunos conceptos básicos, también dictar la parte de funciones de un asistente, también cómo incluir cuando un asistente no está dentro de la parte de personal clave de las bases. También hay un método también, ¿no? En obras públicas. Y por último, se dará finalizado el tema, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar con la ejecución de obras públicas. Como se indica, de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones, se dice que, bueno, todo lo que tenga que ver con construcción, reconstrucción, remodelación, ¿no? Lo que diferencia de una obra privada con una obra pública es que necesariamente tiene que ser destinada a satisfacer necesidades públicas para una obra pública, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de ejecución para una obra pública. Primero se puede llamar como una administración directa y también se puede llamar como una administración indirecta, ¿no? Que es por contrata. Vamos a definir de repente para una obra por administración directa es cuando la entidad utiliza sus propios medios, sus propios recursos para que pueda ejecutar de la manera más correcta. Mientras más tenga presupuesto interno de la entidad pública, se le hace más fácil de repente de hacer una ejecución con comodidad, ¿no? Porque hay ocasiones que hay paralizaciones de obra cuando esta entidad pública carece de equipamientos o carece de presupuesto o carece de metodología rápida de cumplir sus plazos internos para poder adquirir algún material, ¿no? Y entonces ahí es donde la obra pública sufre en paralizaciones por estos inconvenientes de gestión, ¿no? La única que es válida, que se usa para una obra pública en una administración directa, es la resolución de Contraloría del año 88, donde indica que ejecución de las obras públicas por administración directa, ¿no? Acá solamente te da situaciones muy elementales, muy genéricas también. No te, no te puntualiza como la ley de contrataciones, ¿no? Y como el mismo nombre lo dice, ley de contrataciones, estás contratando, es por lo mismo que se llamará administración indirecta por contrata, ¿no? Entonces, a diferencia de esto, es una manera más generalizada. La única situación particular que se tiene es que en cada entidad pública, sea municipalidad distrital, provincial, gobierno regional o ministerios, o también gerenciales, estos tienen su propia directiva, ¿no? De cómo poder ejecutar sus propias obras que están realizándose, ¿no? Estos tienen sus propias directivas en las cuales, bajo a su mismo criterio profesional o técnico interno, ven la manera de establecerse ahí sus propios plazos, ¿no? Plazos para presentar una valorización, plazos para presentar algún informe de ampliación de plazo o procedimiento propio para presentar un adicional de obra, ¿no? Por lo mismo que tiene su propia particularidad. Ahora, para una administración directa, ¿cuáles son las condiciones previas para ejecutar en una obra pública? Primero, se tiene que tener una asignación de presupuestal, el expediente técnico aprobado mediante una resolución de la misma entidad, presupuesto analítico aprobado, personal técnico, ¿no? El personal técnico, el encargado que sería el residente de obra, y sus propios profesionales o especialistas que se tengan, ¿no? Capacidad administrativa para manejo de planillas de obreros, adquisiciones de materiales programadas para ejecución de la obra en el marco de la Ley de Contratación del Estado, Control de Almacén. O sea, acá, ¿por qué incluye la Ley de Contrataciones? ¿Por qué? Porque cuando hay de repente un insumo que tenga que ver con un monto mayor a los 8 IT, ya tenga que ser utilizada ya esta ley, ¿no? Porque ya estamos pasando ya a llevarse a un proceso de selección por lo mismo que tendría que llevarse
este procedimiento de ley de contratación del Estado. También se tiene que tener equipos y maquinarias y por lo general debería de tener en óptimas condiciones, ¿no? Para, como les dije, no debería estar la obra afectada por temas de calidad de equipo, ¿no? A veces está el equipo o la maquinaria de manera inservible, pues demora, ¿no? En hacerle mantenimiento, en realizar de repente una situación de repuesto y se paralizaría la obra, ¿no? Un cuaderno de obra foliado legalizado, estamos hablando de un cuaderno de obra en físico. Luego la designación de responsable de ejecución y supervisor de obra. Bueno, esto ya sería la parte de personal clave, ¿no? Ahora, lo que más se centra en una obra pública, ¿no? Es que mayormente está bajo el marco de una administración directa o contrata, ¿no? En la cual la entidad, mediante un procedimiento, de contratación del Estado y sus modificatorias, porque si bien es cierto, mientras más pase el tiempo, estas, se vienen actualizando estas normativas, ¿no? Que se debería de tener en cuenta en cada vez que sea vigente, ¿no? La más vigente en la cual se inició y tiene su base es la de 2018, ¿no? La 2018. Entonces, en la 2018 ya ha tenido sus propias modificatorias durante el tiempo, 19, 2020, 2021 y 2022 del año pasado, ¿no? En pantalla se muestra el correo electrónico o el link, mejor dicho, el link de Internet, donde se puede ingresar y verificar cuáles son las últimas actualizaciones de estos documentos. ¿Cuáles son las condiciones previas para ejecutar una obra por contrata? Esto ya está dentro de los artículos de este reglamento, ¿no? El artículo 41, que te dice todas las condiciones, ya te viene a detallar a cada una de ellas. Por ejemplo, contar con expediente de contratación, que está en el artículo 42. Estar incluido en el plan anual de contrataciones, que también se pone acá un link en la cual se verifica en sí cuáles son las obras que están ya planificadas. Expediente técnico aprobado, contar con asignación presupuestal, disponibilidad física del terreno o entregas parciales de terreno, haber designado el comité de selección, que también está especificado en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta con los documentos de procedimiento de selección aprobadas que se publican en la convocatoria. Eso también está en el artículo 47 y 48, ¿no? A ver, ahora pasamos a la fase ya de bases y convocatoria. En estas bases, ¿no? En estas bases es donde, en ese link también que se está poniendo en imagen, es donde verificas todo tipo de convocatorias de obras públicas. En estas obras, en esta página de internet es donde encuentras ubicadas todas las obras en ejecución, ¿no? Y vas a verificar también cronogramas de convocatoria, ¿no? Ya. Vas a indicar todas las partes de las entidades públicas, vas a verificarlo, vas a entrar, luego vas a verificar también los documentos, por ejemplo, las bases integradas, las bases estándar, también vas a encontrar las observaciones publicadas, también el levantamiento de observaciones, también está incluyéndose el expediente técnico de obra, ¿no? Entonces, y también, como le había indicado, el cronograma de plazos de cada una de estas, ¿no? Luego de ello, de que ya están los participantes, los postores, ya empieza a la parte de calificación y evaluación, que está detallada en los diferentes artículos 49, 50, 51, 52, y para el consentimiento y otorgamiento de buena pro en el artículo 64 del reglamento, ¿no? Bueno, son algunas
menciones que un asistente técnico al menos debe de conocer de manera básica que existe esto, ¿no? Existe esto. De repente, como manera básica, no conocemos de repente de dónde salen algunos procedimientos, ¿no? Ya se está mencionando en esto que los artículos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado está prácticamente una buena parte para poder tener un conocimiento previo para una ejecución de obra, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos a seguir durante una ejecución del contrato o ejecución de obra? Primero es la entrega de terreno, luego vienen los diferentes tipos de adelantos, tanto directos de materiales, el control de las garantías de estos mismos, ¿no? Garantía, una es por fin cumplimiento, el otro es por adelanto directo y adelanto materiales si es que lo amerita, ¿no? También es el tema del cumplimiento del proceso constructivo, la aprobación de presupuestos adicionales, ¿no? También adicionales por supervisión, ampliación del plazo, mayores gastos generales, control de pago de valorizaciones, control de calidad, cumplimiento del contrato y para finalizar la recepción y liquidación de obra, ¿no? Ahora, otros conceptos básicos también es el tema de sistemas de contratación, que también está en el artículo 35 del reglamento. ¿De qué consta ello? Para una ejecución de una obra, ¿no? Para una ejecución de una obra, estamos solamente mencionando la parte de suma alzada y precios unitarios, ¿no? Suma alzada y precios unitarios. En suma alzada son, prácticamente es una obra en la cual cobras o realizas tu ejecución de acuerdo a lo que está en tu presupuesto de tu expediente. Mejor dicho, valorizas lo que está en tu expediente técnico ofertado. O sea, el monto ofertado con ese presupuesto ofertado tiene sus propios metrados, tiene sus propios precios unitarios, ¿no? Se tiene que cumplir para tus valorizaciones de tu ejecución de la obra. Pero por lo contrario, en una obra por precios unitarios, no tiene la exactitud de un metrado de tu expediente. Por ejemplo, si tienes 100 metros cúbicos de una determinada partida de movimiento de tierras, ¿no? Y a la hora que te vas a la ejecución, te encuentras con una ejecución de 120 metros cúbicos, ¿no? 120 metros cúbicos, entonces, en una obra por precios unitarios, estos 20 metros cúbicos de exceso lo tienes que cobrar en tu valorización de mayor metrado, ¿no? Pero para una obra de suma alzada no te vas a poder reconocer este exceso, ¿no? Solamente puedes cobrar o puedes valorizar lo que está en el expediente. Si te dice 100 y en el campo te encuentras con 120, lamentablemente puedes valorizar solamente estos 100 metros cúbicos, ¿no? Para una obra de suma alzada. Pero para una obra de precios unitarios tiene que ser necesariamente lo que estás ejecutando, siempre y cuando sea meritorio, ¿no? Siempre y cuando sea meritorio. No es que, por ejemplo, yo estoy haciendo una carretera de 1 kilómetro y a mí se me ocurre hacer de repente 100 metros más, ¿no? No es que sea algo que a mí se me antoje, ¿no? O como contratista, ¿no? Sino es algo que es necesario y demuestras que lo que está en el expediente técnico tiene error, ¿no? Tiene error. De repente, por temas de diferencia, de similitud entre el levantamiento topográfico del expediente con el levantamiento topográfico de tu ejecución, ¿no? Son diferentes, entonces vas a encontrar tantos, puede ser mayores metrados o menores metrados también, ¿no? Menores metrados. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones de un asistente técnico de obra? ¿Tanto de residente o tanto de supervisión? Tiene una cierta diferencia entre asistente residente y asistente de supervisor. Eh, Más difícil, entre comillas, más difícil lo tiene un asistente técnico de residente. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que hacer cargo de la parte de cálculo, ¿no? Porque supuestamente recién tiene todo el conocimiento previo de tienes que aplicar.
¿no? De repente tienes que aplicar un diseño para un adicional de obra, ¿no? Un diseño para un adicional de obra, ¿un diseño de qué? Un diseño estructural, de repente es un adicional de obra de un techo metálico y que lo tienes que realizar en el SAP 2000, ¿no? Entonces, a veces el residente o los encargados de obra, que son ingenieros, no tienen de repente la actualización de estos cursos, ya el asistente técnico se tiene que encargar de realizar ciertos cálculos y solamente el ingeniero residente se encarga de darle su revisión y que cumpla con los parámetros que exista para diversos puntos de mínimo de estructura, ¿no? Entonces, como también, por ejemplo, ¿no? Hay residentes que de repente no pueden tener acceso por su propio trajín de obra, tienen varios frentes de trabajo y no tienen tiempo de sentarse a realizar sus propios cálculos en su computadora. Entonces, ¿a quién le encarga? Le encarga a su asistente de confianza. Este asistente de confianza que viene de la empresa realiza también las valorizaciones, ¿no? Tiene que tener también un conocimiento previo de cómo se calcula una valorización, cómo se hace un informe, cómo se realiza una liquidación un cálculo de liquidación de obra, ¿no? Se realiza el procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Entonces, toda esta situación es que tiene que realizarse el propio asistente técnico. Eso es para el residente. Ahora, para un asistente de supervisor, este asistente supervisor prácticamente viene a ser tener un conocimiento un poco mayor a lo que tenga la parte de residencia. Porque tiene que revisar los cálculos que ha hecho la parte de residencia, ¿no? Cálculos de cómo se ha generado una ampliación de plazo, cálculos de cómo se ha generado una prestación adicional, cálculos cómo se ha generado de repente un diseño estructural, un diseño hidráulico. Entonces, todo ello tiene que revisarlo como primer filtro para que pase el supervisor. Luego de que lo revisa el asistente técnico del supervisor de obra, ya el supervisor lo tiene en su mano para que pueda realizar su propia actuación, ¿no? Ahora, estos son, a ver, un ratito, ¿eh? Disculpen. Ya, chicas, llevar ropa. Ahí compro su ropa, y así. Un uniforme. Ingeniero, ¿puede habilitar su audio? No se escucha. Ingeniero, ¿puede habilitar su audio? Ingeniero, ¿me escucha? Habilita su audio, por favor. Ya, ok, listo. Sí. Ahora sí, pantalla completa, por favor. Ya, a ver. Ya, a ver, como lo indicaba, ¿no? Hay unos errores aquí de conexión al parecer. Ya, como decía, funciones ahora del asistente técnico de obra. ¿Cuáles son? No es que necesariamente haya un reglamento, haya una directiva o de repente alguna situación legal o normativa que se den de repente cuáles son las funciones necesarias de un asistente técnico. No, no hay. Entonces, ¿de dónde saco de repente estos puntos? Hay ocasiones que en las bases integradas, ¿no? En las bases integradas,
te viene a indicar algunos puntos de funciones de los especialistas. Así como, por ejemplo, en las bases integradas, antes de iniciar obra, te dice algunos aspectos. Por ejemplo, te dice que tienes que cumplir con tu personal clave de residente de obra, ¿no? Para una ejecución, de asistente técnico de obra, asistente residente de obra, y especialista 1, especialista 2, especialista 3, especialista de calidad, por ejemplo, especialista de seguridad y especialista de medio ambiente. Entonces, tenemos 3 especialistas, un asistente residente y un residente de obra. Si para buena suerte o para mala suerte de algunos ejecutores, hay funciones que te indican de repente algunas bases, ¿no? Funciones para el residente, funciones que debe cumplir un asistente y cada tipo de especialista, ¿no? Entonces, ahí es donde te da prácticamente a obligarte, te está obligando a que cumplas lo que dice ahí, ¿no? Que cumplas prácticamente lo que te manda tus bases integradas, ¿no? Pero mientras tanto no te lo diga, ya pues mientras que pase la ejecución, en el desarrollo de la ejecución de la obra, ya prácticamente tu misma necesidad te hace cumplir diversos cumplimientos, ¿no? Cumplimientos como asistente. Por ejemplo, uno de ellos es apoyar en planificar, programar, ejecutar y supervisar la ejecución de la obra en coordinación con el residente. Apoyar en la gestión y control del avance de la obra y cumplimiento del cronograma de obra en coordinación con el ingeniero residente. O sea, todo tipo de situación que se genere durante la ejecución de la obra siempre tiene que ser lógicamente con la coordinación del jefe, se puede llamar, ¿no? El jefe inmediato, el jefe o el cabeza de obra es el ingeniero residente. Si ustedes conocen, ahorita lo vamos a ver también, un residente de obra tiene toda la potestad de decidir ante su personal. ¿Por qué? Porque él es el responsable, tanto técnico como legal, de una ejecución de la obra. Cualquier situación, cualquier accidente, cualquier situación que se dé durante la ejecución de la obra, él es el responsable, ¿no? Por ejemplo, si hay accidente de algún personal de obra, si hay alguna situación, de en la obra que se dé, no tanto como problema social, como problema de repente de alguna expropiación, ¿no? Que se dé, siempre el residente da la cara para que pueda dar este tipo de solución, ¿no? Ahora también dice apoyar en la coordinación y supervisión del personal, maestros de obra, contratistas y servicio en obra, ¿no? Lógicamente, para una ejecución vas a necesitar que tu personal tenga que cumplir todas sus funciones de cada uno, tanto el operario, tanto el oficial, tanto el peón, porque hay ocasiones que de repente el residente no puede estar en todas las cuadrillas, ¿no? En todos los frentes de trabajo. Entonces el asistente tiene que estar al tanto de hacer cumplir sus funciones de cada personal, ¿no? De cada personal en cada lugar, que cumplan sus mismos rendimientos como referencia a lo que está en el expediente, pero también sus propios rendimientos de acuerdo a la zona que se da en la realidad, ¿no? En la misma función. También hay que decir que tiene que apoyar en la coordinación con el maestro y el personal involucrado los avances de la ejecución de la obra diario, semanal, quincenal, mensual, validando los avances y las liberaciones de los trabajos realizados. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener una programación interna de lo que se hace diario, ¿no? Como las famosas reuniones que se dan en el momento de las charlas, al comenzar el día, ¿no? Al comenzar el día, hacen sus charlas y se dan una previa conversación para poder organizar lo que se va a hacer en el día. O también unas reuniones que se realizan al acabar el día, ¿no? La jornada, a las 5 o 6 de la tarde, estos integrantes de cabeza de ejecución hacen su propia reunión
lógicamente tiene que estar el asistente y todo el personal clave para que puedan planificar lo que se pueda realizar al siguiente día, como puede ser planificación de sus cuadrillas, qué cosas se va a realizar, y también tiene que estar el administrador de la obra para que tenga el conocimiento qué materiales se va a tener que adquirir, ¿no? De hacer un cronograma interno también de adquisición de materiales, sí, para cuántos, para qué frente se va a tener que llevar de repente material de préstamo afirmado, en qué frente va a tener que llevarse ladrillo, en qué frente va a tener que llevarse bolsa de cemento, por cuántos días, cuál es el metrado. Entonces, el asistente técnico tiene que realizar también los metrados para su adquisición de materiales con los proveedores, porque a veces se tiene, no, a veces no, siempre se tiene que pedir con anticipación, porque hay ocasiones que los proveedores, como de repente tiene alta demanda, se hacen complicado atenderte al instante, ¿no? Entonces tienes que planificar con tiempo, no al diario de repente. Para esta planificación de materiales, no es al diario, de repente es a la semana, semanalmente, para que puedas planificar lo que vas a hacer en la siguiente semana, no una programación un poco superficial, ¿no? Que se tiene que realizar con necesidad para que puedas adquirir con tiempo tus materiales, ¿no? Apoyar la verificación que todos los trabajos se realicen de acuerdo a los planos debidamente aprobados, considerando las últimas versiones, revisando y compatibilizando las especificaciones técnicas. Bueno, he aquí donde puedes encontrar algunas deficiencias del expediente técnico, ¿no? Algunas deficiencias del expediente técnico, ¿por qué? Porque ya te estás empapando a detalle, ¿no? Lo que de repente el residente en su revisión de expediente técnico, que te da los propios plazos y está determinado en el reglamento de la ley de contrataciones, en la que el asistente es la pieza clave, se puede decir, porque es el que está más en obra, ¿no? Tanto en oficina haciendo sus documentaciones, sus cálculos correspondientes, como también en obra. ¿Por qué? Porque en obra es el filtro que está codeándose con el maestro de obra, ¿no? El maestro de obra de repente tiene su forma de trabajar, su avance, sus cuadrillas, su gente, sus peones, sus operarios, ¿no? Que él los hace que avancen, que avancen, que avancen. Pero la parte técnica lo tienen los ingenieros, y en este caso el asistente, que en cada punto de frente de trabajo tiene que darse su recorrido, su seguimiento, y es ahí donde encuentras los déficits de los planos, los déficits de tus trabajos, ¿no? Donde encuentras de repente incompatibilidad en el acero de tus columnas, ¿no? Incompatibilidad de repente en algunas medidas entre tus niveles de piso terminado, ¿no? O de repente en tus pendientes para tus rampas, ¿no? Entonces, esto es donde ya el asistente tiene que estar empapado de todos los detalles mínimos o complejos de tu ejecución de tu obra, ¿no? Porque ya tienes que tener en tu cabeza prácticamente todo lo que consiste en tu expediente técnico. No se te puede pasar ninguna situación por alto, porque prácticamente va a tener poco no de responsabilidad legal, porque lógicamente un asistente no firma, ¿no? No firma, no hace informe, no. Quien firma y hace informe es el especialista, en su mayoría, ¿no? Salvo en algunas bases que lo indiquen. Apoyar en asegurar el cumplimiento de los procesos y protocolos constructivos establecidos, ¿no? Como lo había mencionado. Apoyar en la revisión y validación de los metrados de obra para que en general y también para partidas de control. Consolidar la documentación y presentar las valorizaciones de obra para su aprobación. Apoyar en la elaboración de las valorizaciones de obra. Y por último, ¿no? Tener en conocimientos básicos del Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones y su reglamento vigentes, algunos puntos del Código Civil, algunas situaciones también del Código Penal, entre otras normas aplicadas a la construcción, ¿no? Conocimientos que debe tener el asistente técnico de obra. Bueno, esto de acá
es amplio, extremadamente amplio, ¿no? Pero solamente se va a tener que indicar algunos puntos básicos. A ver, vamos a empezar con el jefe, ¿no? Funciones del residente, el jefe del asistente. ¿Qué tiene que ser el residente? El asistente tiene que saber qué cosa va a hacer el residente, ¿no? El asistente tiene que saber qué cosa va a hacer su residente, ¿no? Así como el asistente de supervisor, qué cosa va a hacer su supervisor o su inspector, ¿no? Entonces, en este caso, el residente tiene que tener listo, ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado, con las recomendaciones y conformidades del supervisor, incluyendo las posibilidades de cambios y o modificaciones, ¿no? Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra, en la cual también el asistente tiene que tener en cuenta, ¿no? Tiene que tener en cuenta que tiene que aprovechar, ¿no? Tiene que aprovechar al máximo estos equipos, sus herramientas que hay en obra, no solamente la parte de avance, sino que también la parte de mantenimiento de sus equipos y maquinarias. ¿Por qué lo digo? Porque hay ocasiones, ¿no?, que a la hora que te vas a compactar de repente con tu rodillo o te vas a compactar de repente con tu compactadora manual, ¿no? Y te das cuenta que tiene fallas. No es que el asistente tiene que saber cómo arreglarlo, no, lógicamente no, sino ir con la persona que sepa manejar, ¿no? Que sepa manejar el equipo, ir con la persona indicada y decirle que lo haga funcionar. Lógicamente, no en el momento, sino anticipadamente. El asistente tiene que estar al tanto de ello, ¿no? Decirle, amigo, por favor, ayúdame con el funcionamiento de esto, lo hace funcionar y a la hora que prende el equipo tiene fallas, ¿no? No vas a esperar en el momento indicado justamente cuando vas a ejecutar tu partida, porque a la hora que haces esa misma acción, sientes que no funciona y te va a hacer que pierdas tu, tu trabajo, tu actividad programada y vas a poder perder tu día o tu mediodía, ¿no? Y vas a tener que llevarlo al especialista, al mecánico, traer al mecánico y si de repente estás en un lugar donde no hay nadie, entonces vas a tener que mandarlo en la camioneta hasta donde haya el repuesto el otro equipo en reemplazo. Entonces te está haciendo perder ahí, ¿no? Te está haciendo perder. Y hay ocasiones que justamente no tienes otro frente y tienes que solamente hacer ello, ya te está haciendo perder un día completo, día y medio, 2 días. De indicarle al residente, indicarle a los ingenieros o la parte de la empresa, indicarle que haga sus cambios, ¿no? Indicarle que no, que haga el cambio o el mantenimiento o de repente el mejoramiento de este equipo, para que en el momento indicado ya realices tu trabajo y no tengas complicaciones. Tenemos que también cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el contratista. Bueno, no necesariamente que porque sea residente y haya un especialista en seguridad, el residente no tenga que hacerse cargo de ello. Es mentira. ¿Por qué? Porque cuando haya un accidente, el residente es el primer responsable, ¿no? Y el responsable con una cierta eh, penalidad, tanto sea penal, por el Código Penal, ¿no? O de repente sea por situaciones solamente con el colegio a quien pertenezca, ¿no? Entonces, para poder tener conocimiento de ello, el asistente técnico tiene que conversar de manera fluida con el especialista de seguridad y que este especialista le haga conocimientos y también pueda servir de apoyo, de repente realizando algunas charlas de seguridad, ¿no? O de repente haciendo algunas inducciones, o de repente formando partes de comités, los comités de seguridad, ¿no? Entonces, que sea partícipe también y
parte más principal para que pueda cumplir un asistente técnico es que sea proactivo. Un asistente técnico no puede ser pasivo, tener que esperar a que le digan o le manden a hacer alguna necesidad en obra, ¿no? Lo que tiene que hacer acá un asistente técnico es que tiene que ser proactivo en sus trabajos, en sus funciones, para que pueda tener más confianza y que pueda ser llamado posteriormente en otros tipos de obras y así desarrollándose profesionalmente, ¿no? Bueno, para avanzar, residente de obra, en el artículo 179, te dice que tiene que ser profesional colegiado, habilitado y especializado. Lógicamente designado por el contratista, previa conformidad de la entidad. ¿Cómo se da la conformidad por la entidad? Es cuando se tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda firmar el contrato. En la 175 se dice cuáles son los requisitos y también en el artículo, no recuerdo, que te dice que tienes que cumplir algunos requisitos y también lo dice en las bases integradas cuál es la especialidad o cuáles son los años de experiencia que debe tener este residente de obra para que a la hora que el contratista ya tenga ganada la obra, presente su experiencia, presente su título, su colegiatura, presente todos los documentos necesarios de este residente y lo presente a la entidad pública, ¿no? A la entidad que contrata al ejecutor. Entonces, esta entidad tiene que hacer su revisión pertinente para que a la hora de hacer su suscripción del contrato ya tenga aprobado ese documento. No puede realizar el contrato, no pueden firmar contrato hasta que estén los documentos bien hechos por el contratista. Y entre esos documentos está la experiencia demostrable de este residente, ¿no? Puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda, dependiendo lógicamente de la ejecución de la obra, ¿no? Una obra por saneamiento de agua potable o de alcantarillado, de repente no puede estar un arquitecto, no puede estar un arquitecto. Una obra de puentes, ¿no? Una obra de puentes, de ejecución de puentes, no puede estar un arquitecto como residente, ¿no? Ahora, por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad, no 2 años de trabajo, no, sino 2 años que tenga como experiencia, pero en la obra, en el tipo de obra que vas a realizar. O sea, si vas a hacer de ejecución de instituciones educativas, tienes que tener 2 años de experiencia de instituciones educativas. Ahora, ¿dónde veo específicamente esta necesidad o estos detalles para poder cumplir con la especialidad? Pues, como decía anteriormente, en las bases integradas, ¿no? En las bases integradas yo voy a revisar cuáles son mis requisitos para poder postular como residente de obra, ¿no? Como residente de obra, que lo designa el contratista y con ello presenta para que puedan firmar el contrato. Por su designación, el residente de obra representa al contratista. Es el representante técnico del contratista, ¿no? El contratista puede presentar cartas, documentación de presentación, pero la parte técnica, la parte de ingeniería, no está facultado a pactar modificaciones en el contrato. En el contrato de ejecución de obra se especifica la parte de garantías, la parte de adelantos de materiales, como también adelanto directo, se pone también el monto contractual, se pone el plazo de ejecución de la obra, se pone ciertas cantidades o ciertos puntos de otras penalidades, ¿no? Se pone también a cumplir con ciertas situaciones en la gestión de riesgos. Entonces, el residente de obra no puede modificar ese contrato, no puede modificarlo.
como también el expediente técnico forma parte del contrato de ejecución, porque es una parte del contrato entre entidad y residente de obra, este expediente técnico tampoco lo puede modificar el residente. Por ejemplo, cuando hay situaciones complicadas en la ejecución de la obra, el residente de obra no puede hacer ninguna modificación si es que no tiene alguna autorización por supervisor o por entidad o proyectista también, ¿no? Entonces, para ello hay cierto procedimiento que se debe emitir mediante consulta en cuaderno de obra y te absuelve la consulta el supervisor que está a su disponibilidad técnica o lo absuelve el proyectista mediante la entidad pública, ¿no? El residente de obra no puede estar en tres obras a la vez, salvo sea por paquete. Salvo sea, ¿a qué se le llama una obra por paquete? Un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, una obra que consta de 4 instituciones educativas de nivel secundario en una población X, ¿no? Tiene cuatro instituciones educativas en diferentes puntos, en diferentes pueblos, pero es un solo código único, ¿no? Es un solo código único. Entonces es una sola obra. Ahí donde se dice que es una obra por paquete, porque son cuatro instituciones de diferentes lugares, ¿no? Que viene a ser prácticamente una sola obra. No puede estar en diferentes códigos únicos, no puede estar en diferentes códigos, no puede estar en diferentes obras, ¿no? En diferentes obras, en diferentes contratos, no puede. ¿Por qué? Porque estaría infringiendo con este artículo del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? A lo que consta un inspector o supervisor de obra. ¿Dónde está? Está en el artículo 186 del reglamento de la ley de contrataciones. Dice que durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor según corresponde. Puede ser un inspector o puede ser un supervisor. No puede estar los dos a la vez. Si está un inspector, no puede estar un supervisor y viceversa, ¿no? Ahora, ¿quién viene a ser un inspector de obra? ¿Quién es? El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad. Mejor dicho, tiene que tener un contrato con la entidad. No puede ser, no puede ser un ingeniero que no trabaje en la entidad, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que tener un contrato con la entidad para que pueda ser designado como un inspector, ¿no? Tiene que tener un contrato con la entidad para que sea designado como un inspector de obra, ¿no? Ahora, el supervisor está para dicho fin. En caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra, ¿no? Ahora, tanto el inspector o el supervisor tiene que ser al menos la experiencia del residente. No puede ser menor que el residente. Entonces, ¿cómo lo determina ello? Para el supervisor lo determina en sus bases, en el concurso que se dé, en sus bases del procedimiento de selección. Este supervisor tiene que ser igual o mayor que el residente que está en sus bases de ejecución. No puede ser menor, ¿no? En cambio, para el inspector, como tiene un contrato interno, ¿no? Un contrato interno con la entidad pública, no es que tenga bases este inspector, no puede tener de repente bases para esta determinada obra, ¿no? Este inspector al menos tiene que ser igual, bueno, tiene que ser igual o mayor que la experiencia del residente, no del residente que está trabajando como residente mismo de la obra, no, sino como la experiencia que está en las bases de la ejecución para el residente de obra, ¿no? Para el residente de obra. Ahora, es cierto que todo tipo de inspector
¿Puede estar en todas las obras? No. Dice ahí, es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. Hablamos del año fiscal del año 2023, es el mismo desde el año 2011, que es de 4.300.000. Entonces, si mi obra es igual o mayor a 4.300.000, tiene que estar obligado a contratar un supervisor. Obligado a contratar un supervisor. No puede estar manejándose un inspector cuando sea igual o mayor a 4.300.000. ¿No? Bueno, entonces, ¿esto cómo lo compruebo? Ahí está, del año 2023, ¿no? En el artículo 17, en el literal A, en el último párrafo te dice, cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, la entidad debe contratar obligatoriamente la supervisión de obra, ¿no? A ver, ahora, también, así como lo dice para el residente, el supervisor no puede prestar servicios en más de una sola obra a la vez. O sea, no puede estar todas las obras a la vez, ¿no? Si un supervisor de obra está en una obra, en otra obra, y si el cuaderno de obra es un cuaderno de obra digital, lógicamente que ahí se evidencia pues que está en diferentes obras, ¿no? Si está en físico, no se evidencia salvo haya un sistema de control. Cuando hay un sistema de control, filtran información, este supervisor pues sufre de ser delatado a que está ejecutando sus servicios, realizando sus servicios en diferentes tipos de obras, ¿no? Cosa que no debería ser de eso. Salvo sea por paquetes, ¿no? De igual forma para el residente de obra, ¿no? Ahora, la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor o inspector, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. O sea, el supervisor es el primer filtro que tiene la entidad, ¿no? No necesariamente que el supervisor sea parte de la entidad, ¿no? Porque en realidad, pues, el supervisor viene de una empresa, igual que el contratista viene de una empresa, ¿no? Estas empresas son contratadas. No es que sea directamente recomendada o sea parte de la entidad, no. Se da más que todo a interpretar de que el supervisor es la parte técnica de la entidad, aunque la entidad también tiene su parte técnica, ¿no? Que es la parte de gerencia o sugerencia de infraestructura, ¿no? En la cual ahí es donde se concentra la parte técnica con sus profesionales correspondientes para asumir sus cargos de gerencia de infraestructura, ¿no? Coordinadores, monitores de obra, que están encargados de resolver toda situación técnica que tengan problemas de entidad. Por ejemplo, absolver consultas, ¿no? Mientras que el proyectista de repente no se pronuncia el proyectista no se pronuncia para realizar o absorber las consultas que se den de ejecución de obra, este profesional encargado tiene que realizar su función en contestar la consulta que formula el residente de obra en el cuaderno de obra. También en dar parte técnica probatoria para generar ampliaciones del plazo, tanto aprobar su ampliación del plazo o denegar ampliaciones del plazo. También tiene que tener en cuenta la parte técnica para una prestación adicional, ¿no? Presenta una prestación adicional, de repente entre contratista y supervisor tenga un acuerdo interno entre ellos, lógicamente que no debería ser, ya la parte técnica de la entidad tiene que tomar en cuenta su parte profesional para que pueda realizar las diversas observaciones que se tengan, ¿no? También te indica en la parte de supervisión, el supervisor, que
además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. O sea, ¿a qué se refiere a administración de riesgos? Cuando hablamos de riesgos, hablamos de una gestión de riesgos. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada de manera explicativa en la directiva número 12 del año 2017, realizada por el 12, que se está dando un modelo, ¿no? Se está dando un modelo de cálculo de la guía PMBOK, pero para riesgos negativos. No estoy hablando de repente de riesgos netamente de la parte ambiental o de la parte de seguridad, sino son riesgos de ejecución de obra. Son riesgos que pueden pasar durante tu ejecución. Son problemáticas que te pueden tanto paralizar tu ejecución, pueden generar mayores costos, ¿no? Como adicionales de obra, o puede paralizarte o suspenderte tu plazo. O sea, ciertas problemáticas que se te den durante la ejecución, lo planificas en esta gestión de riesgo. ¿Dónde lo voy a encontrar esta gestión de riesgo? Lo voy a encontrar en esta misma tabla que está en la parte derecha de la imagen. Lo voy a encontrar en el contrato de ejecución de obra. En el contrato de ejecución de obra, ahí está todos los riesgos que te ha planificado el expediente técnico, ¿no? Porque uno de los entregables de un expediente técnico es darte una gestión de riesgos. El detalle y en conclusión es esta tabla. Entonces, ¿qué tiene que hacer el funcionario? A la hora que firma contrato, esa misma tabla de expediente técnico lo tienes que verificar primero si lógicamente es dable esa tabla, si está bien o no. Por más que esté aprobada el expediente, tiene que darle su último filtro de esta tabla de gestión de riesgos para poder colocar correctamente en la parte de contrato de ejecución. Ahora, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. Seguimos en el artículo 187, donde te dice que el supervisor tiene que absolver consultas siempre y cuando esté bajo su propio criterio y obligación como supervisor o inspector. Lógicamente, si hablamos cambio de contrato, ya no es parte de supervisor o inspector, sino ya vendría a ser parte de proyectista o entidad, ¿no? Bueno, es más decirlo, pero es bueno mencionarlo, que también te dice, en una misma obra el supervisor no puede ser parte o no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico, ¿no? No puede ser parte de la obra. Mejor dicho, solamente ejecutar o realizar sus propias funciones como supervisor de obra, pero no puede estar ser un subcontratista del ejecutor, no puede, de repente tiene que facturar, le dan de repente la chamba de hacer su contrata de encofrados, ¿no? Y lógicamente que eso no está permitido, porque eso ya se encarga, el contratista se encarga de hacer su propia planificación, no puede meterlo al supervisor en esta situación, ¿no? A ver, también te indica en esta parte, ¿no? En este párrafo, que el supervisor puede, si es que no está de acuerdo con los materiales, por su calidad o con su especificación técnica, no está de acuerdo, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que retirarlo, ¿no? Y si no, el contratista hace caso omiso, tiene que hacerlo llegar a saber por cuaderno de obra. Entonces, bajo su responsabilidad del contratista, el supervisor ya indicó en el cuaderno de obra de que el contratista no está haciendo caso, ¿no? De retirar el material que ha entrado a obra, ¿no? También el supervisor, cuando el personal no está dando mejores indicaciones técnicas, como por ejemplo el maestro de obra, el supervisor solamente se encarga de anotar sus datos de este integrante que no está haciendo buen desarrollo para el bienestar de la obra, solamente pone sus datos personales de este integrante y hace formal su retiro inmediato, o mejor dicho, lo vota, ¿no? Lo vota a este trabajador del contratista. Como también del mismo modo para los equipos de herramientas, ¿no? Ahora, se indica que
el contratista tiene que darle facilidades al supervisor e inspector. A ver, en breve, ¿cuáles son lo mismo prácticamente que realiza el residente, pero ellos le dan prácticamente ya su revisión o su informe de lo que ha hecho el residente? Si el residente hace su informe de revisión de expediente técnico, el inspector realiza su informe de revisión de lo que ha hecho el residente y también sus propias opiniones o pronunciamientos para que pueda sumar al criterio técnico que se tenga de dicho informe, ¿no? Como ampliaciones de plazo también, como consultas, como avances, verificación de avances en las valorizaciones, ¿no? Verificar si es que el contratista está retrasado en su calendario, verificar si está atrasado también en primer lugar, por primera vez llega por debajo del 80%, en la siguiente ocasión o en la siguiente vez que el contratista baja del 80% de acumulado, ¿qué es lo que pasa? Cuando es la primera vez, tiene que realizar un calendario acelerado. ¿El inspector qué hace? O supervisor lo revisa, ¿no? Lo revisa, emite su informe, lógicamente, a la entidad que ha infringido en su atraso, ¿no? Se le ha ocasionado su atraso de ejecución de obra, ha bajado por el 80% y es meritorio que presente su calendario en su debido plazo, su calendario de acelerado, ¿no? Luego de ello, cuando ya está cayendo por segunda vez de la misma manera, ¿qué pasa aquí? Que el supervisor inspector solamente comunica a la entidad de que el residente, el contratista, ha caído por segunda vez y es meritorio, o sea, intervención económica, o sea, resolución del contrato, ¿no? Ahora, otros conocimientos básicos que tiene que tener un asistente, aparte de sus propios jefes, se puede llamar, tanto para la supervisión o para la residencia, tienen que tener conocimientos previos para que pueda realizar de repente una valorización. ¿Cuáles son los adelantos? El 10% máximo para adelanto directo y el 20% máximo para adelanto materiales, ¿no? Este es el procedimiento para poder entregar el adelanto directo. ¿Cuáles son los días para el contratista? O sea, que son 8 días y cuántos son los días para la entidad para que pueda otorgarle al contratista el 10% máximo si es que su garantía, ¿no? Pone de que está llegando a ese monto, ¿no? Está llegando a ese monto. Este es el calendario de adquisición de materiales. ¿De dónde lo sacas? Del expediente. Pero del expediente, cuando haces tu documentación para la firma de contrato, tienes la oportunidad de actualizar lo que está en tu expediente. Si en tu expediente te equivocaste o de repente en tu nuevo análisis de presupuesto para el ofertado has cambiado costos unitarios, lógicamente que aquí tu calendario va a cambiar, tu calendario de materiales va a cambiar, ¿no? Porque de repente has variado algunos precios, ¿no? Como también metrados, entonces vas a cambiar tu calendario de materiales, tu expediente, pero lo mejoras a la hora de firmar el contrato. Luego, después de que inicias tu plazo, tienes nuevamente a presentar a la supervisión este calendario de materiales, pero solamente colocando o modificando su fecha de inicio. No puedes modificar ya técnicamente o mejorarlo, ya no puedes ya. Solamente tienes que modificar su fecha de inicio porque allá para la firma de contrato presentaste con fecha de inicio de repente primero día lunes, ¿no? En cambio acá ya el inicio puede empezar de repente el 10, el 11 o cualquier día del mes, ya solamente tienes que darle su avance. Sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Y cómo lo desarrollas? Hay diferentes eh, herramientas de ingeniería, los mejores de los casos, de repente el Project, que también te ayuda a generar estos calendarios.
¿Por qué? Porque pones tu avance de Project, entonces de acuerdo a ello ya te sale tu avance en este cuadro, ¿no? Te sale tu avance para calendario de materiales. Ahora, luego que presentas tu calendario de materiales y la supervisión te lo aprueba de acuerdo a sus plazos, con este calendario ya puedes solicitar, ¿no? Ya puedes solicitar tu adelanto de materiales, que lo vemos aquí. Cuando solicitas tu adelanto de materiales, tiene que estar necesariamente en tus bases. Tiene que estar en sus bases los plazos que el contratista tiene para presentarlo y los plazos que tiene la entidad para pagarlo o para otorgarlo, ¿no? Como también dice en la 182.2, que teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales e insumos presentando por el contratista y los plazos establecidos en el documento de procedimiento de selección, como le vi anteriormente, ¿no? Que tiene que estar de acuerdo, el cálculo para la solicitud de adelanto de materiales tiene que estar de acuerdo a lo que te indicó en tus bases, ¿no? Y también a lo que está dentro de este calendario de materiales, ¿no? No procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, en los casos en que en las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales. ¿Cómo así? Si nosotros, por ejemplo, el día de hoy estamos 15 de abril, yo no voy a pedir lo que está programado, ¿no?, en el mes anterior, el mes de marzo, no lo voy a solicitar. Lo que está calculado, programado para el mes de marzo, no lo voy a solicitar. Lo voy a solicitar entre primero hasta más o menos la quincena, como hoy día, puede solicitar todavía el mes de abril. Cuando ya estamos fines de abril, ya no puede solicitar lo de este mes, sino tiene que solicitar lo que está el mes siguiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy estamos 5, todavía sí puedo presentar lo que está programándose para este mes, pero lo del mes anterior ya no, ¿no? El mes anterior ya no. Mejor dicho, lo que ya utilizaste no vas a poder volverlo a pedir, ¿no? Porque ya lo utilizaste, supuestamente. A ver, acá hay un procedimiento que todo, en resumen, ¿no?, que todo asistente debe saber al menos como parte básica. Para poder realizar una buena planificación para una prestación adicional que es muy importante, es desde que empieza la obra. ¿Cómo así? ¿Cómo lo determinas? Lo determinas en tu revisión de expediente técnico. En esta revisión de expediente técnico que te dice que lo tienes que presentar tu revisión de expediente técnico. Entonces, en este informe tienes que colocar todas las problemáticas que puedas tener durante la ejecución y todas las problemáticas que tengas en tu expediente técnico de obra. ¿Por qué? Porque tu expediente técnico de obra puede verificar si es que tiene similitud con mi ejecución. Por ejemplo, yo tengo mi levantamiento topográfico, mi plazo de ejecutar, mi plazo para ejecutar para realizar esta revisión de expediente técnico son 30 días. Yo hago mi levantamiento topográfico planteo. Entonces ya puedo determinar un aproximado de cuánto me va a salir, ¿no?, de cuánto me va a salir para estas modificaciones de metrados. Entonces tengo que decirlo de todas maneras, que estoy siendo afectado en los metrados de este levantamiento topográfico ocasionado. Todo mi movimiento de tierras me lo va a cambiar. De repente se da la situación, si hablamos de un puente, te manda una longitud de 15 metros, ¿no?, en el expediente, pero te das con la sorpresa en la ejecución
que no es 15 metros. De repente tienes que realizarlo 18 metros, ¿no? Entonces ya cambia, ¿no? Cambia la longitud de tu puente, ¿no? Estaba diseñado para 15, ahora lo tienes que hacer para 18. Cambia tu diseño de ingeniería y te está generando un gran problema y lo tienes que determinar en este informe. Lo tienes que determinar en este informe lo más pronto posible, ¿no? Lo tienes que verificar, lo presentas a la entidad, a la supervisión tiene su plazo, lo presenta también con su propio informe a la entidad y la entidad lo registra, ya tiene registrado este documento para que tú puedas tener consideración durante la ejecución de esta obra, ¿no? Ahora, si tenemos problemas, ya lo podemos detallar. Tenemos que anotarlo en el cuaderno de obra, ¿no? Tenemos que anotar el cuaderno de obra mediante consulta, ¿no? Cuando son consultas leves, que lo puede desarrollar el supervisor, lo absuelve el supervisor de obra, nada más. Pero cuando estamos modificando el contrato, lo tiene que absolver el proyectista, ¿no? Lo resuelve la entidad mediante el proyectista. Le entrega al contratista que al día siguiente, después de haber sido notificado estas consultas resueltas, en ese mismo día ocurren las propias necesidades de posibles prestaciones adicionales. ¿Por qué? Porque en su conclusión de estas consultas absueltas te indican modificaciones y las modificaciones de contrato o modificaciones de expediente técnico se me están ocasionando adicionales, se me están ocasionando reducciones, se me están ocasionando deductivos de ejecución de obra, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo de repente tener en conocimiento todo este detalle menor? Mediante, primero, la anotación en el cuaderno de obra. Un ejemplo claro a la derecha es el llenado de un cuaderno de obra digital, ¿no? Y a la izquierda el llenado de un cuaderno de obra en físico, ¿no? En físico. Igualmente, tiene que estar en el cuaderno de obra, tiene que administrarse los riesgos, tiene que pronunciarse, tiene que mencionarse en el cuaderno de obra estos riesgos. También se tiene que tener en cuenta en el momento que tiene que entregar el cuaderno de obra a la entidad, ¿no? Y estos son los plazos para una revisión del expediente técnico. 120 días, cuando la obra tiene menor o igual a 120 días de ejecución, su plazo de contratista son de 15 días, nada más, 2 semanas. Y cuando es mayor a 120, tiene plazo de 30 días entregarle a la supervisión. Ahora, la supervisión o inspector, una vez recibida, tiene un plazo a correr. Ni bien lo recibe, tiene 7 días o tiene 10. Si es que su plazo es menor a 120, tiene solamente una semana. Si su plazo es mayor a 120, tiene 10 días para poder presentar a la entidad este informe. Ahora, ¿cuál es el procedimiento esquemático para consulta de obra? Para consulta de obra. Acá no estoy poniendo demoras porque eso va para una ampliación de plazo. El residente formula las consultas, ¿ya? Cuando es modificación del expediente técnico y cuando no requieren opinión del proyectista. Cuando es modificación del expediente técnico es un procedimiento más largo, ¿no? El residente realiza sus consultas en el cuaderno de obra y también realiza a la vez el informe técnico, que es la parte, mejor dicho, es la parte técnica de todo lo que consiste su consulta, ¿no? Antes no te exigían que presentes este informe. Ahora sí, si es que no presentas el informe y es cambio y es para opinión del proyectista, ¿no? El supervisor lo da como no válido su consulta, ¿no? Tienes la obligación como residente entregar tu consulta con tu informe. No es que primero hago mi consulta y después te alcanzo tu informe, no.
los dos a la vez, o si no, no se hace válido su consulta. Adjunta ahora el supervisor, luego de obtener esta información, se da cuenta que tiene razón, que no es en capacidad o de funciones del supervisor. Entonces, adjunta también un informe técnico propio, hace su propio informe, adjunta lo que le dio el residente y encima le pone su informe propio. En 4 días, ¿ya? Tiene 4 días para emitir la entidad. Ahora, la entidad tiene 2 días 2 días calendarios para darle al proyectista. 2 días máximo. Ahora, el proyectista tiene 10 días para su pronunciamiento, ¿ya? 10 días para su pronunciamiento de las consultas. Luego, la entidad reciba o no reciba, ya pasaron los 10 días, la entidad tiene la obligación máximo de 5 días para comunicar al contratista con una copia del supervisor respecto a las consultas, ¿no? Respecto a las consultas. O sea, como entidad, estos 17 días ya tiene que estar al tanto, ¿no? No va a esperar a que el proyectista en estos 10 días, como que ya está respondiendo de forma previa estas consultas, ¿no? No requieren opinión del proyectista. Bueno, el residente forma sus consultas y el supervisor tiene 5 días para absolver. Tiene 5 días para absolver. No cumpliendo el plazo tanto para el contratista, tanto para la parte supervisor o para la parte de arriba de entidad, cuando es afectada su ruta crítica y a la vez se pasan estos plazos, el contratista tiene el derecho de solicitar su ampliación de plazo, o mejor dicho, iniciar su causal de afectación a su ruta crítica. Por ejemplo, si es que pasa todos estos plazos, si no le llega nada en sus manos al residente, no le llega nada, entonces el residente, ¿qué más le queda? Que poner en su causal que me están afectando mi ruta crítica, estos son mis sitios afectados, estos son mis riesgos acaecidos, y con ello inicio y también pongo cuál es mi causal, que no es imputable al contratista, ¿no? Y con ello empiezo mi inicio de causal de ampliación de plazo. Pasamos a la parte de definición para una prestación adicional de obra. Puntos importantes. Primero, no está considerada en el expediente técnico. Tampoco está considerada en el contrato original. Pero, algo importante, es indispensable, como también necesaria, para dar cumplimiento a las metas o a la meta prevista de la obra. O sea, si enumeramos cuántas metas tenemos para dicha obra, supongamos que tenemos 10 metas. ¿Ya? Estas 10 metas de ejecución, pues yo no puedo, de repente, yo necesito un adicional de obra para poder terminar mi meta 2 y mi meta 7. Entonces, si es que yo no hago esta prestación adicional, se comprueba de que si es que yo no hago esta prestación adicional, yo no voy a poder cumplir con mi meta 2 y mi meta 7. Entonces, quiere decir que necesariamente tengo que darle viabilidad a esta prestación adicional para poder cumplir con todas mis metas completas, ¿no? ¿Cuáles son sus causales? Básicamente, ¿cuáles son sus causales para un adicional de obra? Según el artículo 34.5, no, son causales, claro, causales, deficiencias del expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, y causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista. O sea, en esta directiva, que está del año 2020, ¿no?, de Contraloría, y también está en el artículo 34.5 de la Ley de Contrataciones, estas son 3 causales de prestación adicional.
La primera, lógicamente, cuando un expediente técnico está mal hecho, te generan adicionales de obra, ¿no? Porque está mal hecho. No, de repente, como dije anteriormente, el terreno de repente no está con la topografía ideal, ¿no? De repente el terreno en la topografía inicial de expediente te dice que es llano, pero te vas con la sorpresa que es, porque hasta visual lo notas, que es ondulado, entonces ya se generan, desde ahí nomás se genera que el expediente técnico está mal hecho. En literal B es situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Son situaciones que pasan después de que firmas contrato, ¿no? Situaciones que pueden ocasionarse de repente que no tengan nada que ver con el expediente, pero ni bien firmas contrato, se generan de repente situaciones de climatológicas, de repente ya tienes la disponibilidad de terreno con diferentes tipos de, de propietarios, ¿no? De esas áreas donde vas a afectar, ¿no? A la hora que te, te vas a ejecutar, de repente esta disponibilidad de terreno de estos dueños anteriores ya falleció o fallecieron, ¿no? Ahora son nuevos dueños, nuevas personas a tratar. Entonces, estas nuevas personas generan conflicto social y no te dejan trabajar, ¿no? No te dejan pasar por sus terrenos, por sus sectores, en las cuales ya se hizo un tema de trato con en la fase de expediente, pero a la hora de ejecución vas a tener complicaciones para poder avanzar, ¿no? Ahora, también hay las causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista. Estas prácticamente son partes cuando están predispuestas en el expediente, o mejor dicho, no están predispuestas o no son previsibles en el expediente porque no se han considerado, y tampoco es culpa del proyectista porque en sus funciones o en sus entregables no te pide de repente algo que es ocasionado en la ejecución. Entonces, se ocasiona este evento y no estuvo predispuesta o no estuvo detallada en el expediente original. No estuvo. Entonces, no es culpa del proyectista, pero fue una causa no previsible en el expediente técnico, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento para un adicional de obra? Se anota la necesidad de prestación adicional de obra. Luego de que te da una solución de consulta, ¿no? La entidad y te dice, sí, te autorizo que hagas esto, prácticamente te está autorizando a cambiar tu expediente, a cambiar tu contrato. Entonces, como ya te autorizaron mediante esta solución de consultas, ya te da la necesidad de una prestación adicional de obra, la PAO, ¿no? PAO es prestación adicional de obra. Primero tiene que anotar en el cuaderno de obra, anotar. El supervisor tiene 5 días para ratificar y emitir un informe técnico. 5 días. Dentro de estos 5 días, también unos 15 días tiene el contratista en realizar su expediente técnico. Realiza su expediente técnico de esta prestación adicional para ver si es que es menor o mayor al 15% del monto contratado, ¿ya? Luego, el supervisor emite su conformidad, realiza su revisión, tiene 10 días y emite su conformidad. Luego, de que le da la entidad tiene 12 días hábiles, una cosa de días calendarios y otra cosa son días hábiles, que es menos, ¿no? Menos días a la semana, de lunes a viernes, dependiendo de las actividades públicas. Y también con su respectivo horario de atención, de mesa de partes. Emite su resolución y notifica su aprobación, supuestamente. Pero dentro de esa notificación tiene que estar sí o sí el informe de viabilidad presupuestal, indicando que sí hay fondos, sí hay dinero para poder afianzar esta prestación adicional. Y también tiene que haber una opinión técnica favorable, ¿no?
que bien es cierto puede ser pronunciamiento proyectista o pronunciamiento del órgano de la entidad. Mayormente el proyectista no se pronuncia, pero de todas maneras la entidad tiene la necesidad de notificarle una copia de expediente adicional, notificarle al proyectista y esperar que el proyectista diga algo. Y si el proyectista no dice nada, pues la entidad se encarga, mediante su órgano correspondiente, emite su pronunciamiento. Ahora, ¿qué pasaría cuando hay observaciones? Porque todo lo que hace el expediente solamente son 15 días, un plazo muy corto. Entonces, la supervisión en este lapso de 10 días puede emitir una observación. Cuando emite su observación, el contratista tiene la obligación de hacerlo nuevamente y tiene 15 días nuevamente de levantar sus observaciones. Las únicas observaciones son las únicas que se debe levantar. Lo demás ya no tienes por qué modificar, salvo sea consecuente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que emite observaciones de entidad? Nuevamente se regresa al artículo 205.4, que son 15 días o sea, mejor dicho, lo vuelve a hacer. Vuelve a levantar sus observaciones, pero de la entidad, y nuevamente le da la supervisión. La supervisión también nuevamente tiene 10 días, y nuevamente la entidad tiene 12 días. O sea, es un procedimiento sumamente burocrático, a mi parecer es muy extenso, ¿no? ¿No? De repente más adelante salgan otro tipo de modalidad a presentar este informe o este expediente técnico adicional en la cual se pueda mejorar, ¿no? Pueda mejorar. ¿Qué es una ampliación de plazo? Es un tipo de modificación contractual, es una modificación del contrato, que consiste en un aumento del plazo acordado por solicitud del contratista y tras el acaecimiento de circunstancias ajenas a su voluntad que afectaron a la ruta crítica. O sea, no tiene nada que ver, no es culpa del contratista que haya pasado esta, este prejuicio del plazo o que haya sido paralizada la obra, no por culpa del contratista, sino de otros, ¿no? De otros. Por ejemplo, ¿cuáles son las causales de ampliación del plazo? Primero, para antes presentar las causales, que son 3, tiene que cumplirse causales ajenas a la voluntad del contratista y también que sea impactada a la ruta crítica del cronograma vigente. Causales que no tengan culpa para nada el contratista y que tengan impacto sobre su ruta crítica. Entonces, luego de que se haya cumplido esos 2 puntos, pasamos a la siguiente, a las tres causales. El primero, que son atrasos y o paralizaciones no atribuibles al contratista, ¿no? El segundo es prestaciones adicionales de obra. El tercero es mayor metrado. ¿Cuándo pasa cuando es atrasos o paralizaciones no atribuibles al contratista? Cuando, por ejemplo, haya atrasos, ¿no? Por la no solución de consulta, de la entidad, ¿no? También cuando se le cumple el plazo a la entidad, una porque es por proyectista y otra porque es por supervisor. Hay dos ahí en la parte de consultas de obra, consulta de ejecución de obra. Es una parte. Por el no cumplimiento o porque de repente la entidad ya pasó los 12 días hábiles que tiene para emitir pronunciamiento, sea positivo o negativo, ahí también es una ampliación de plazo, ¿no? Porque el contratista ha presentado, ha hecho todo su procedimiento, el supervisor también, y la entidad ya está por el día 15º hábil, ¿no? Que ya está pasando los días calendarios. Entonces, este tiempo que se está demorando y si se demuestra que estás impactando su ruta crítica, ¿no? Impactando su ruta crítica, entonces ya podríamos hablar de un atraso o paralización que no es atribuible al contratista.
¿no? Atribuible al contratista. Entonces, ahora, ¿cuándo es el caso cuando es una prestación adicional de obra? Una prestación adicional de obra tiene todo su expediente completo, ¿no? Tiene todo su expediente completo, pero no necesariamente genere una ampliación de plazo por la ejecución de este adicional. Si, por ejemplo, tenemos un adicional deductivo de una cimentación de un edificio, lógicamente que si es que no haces ese edificio, esa cimentación de ese edificio, no vas a poder hacer nada de tu obra, ¿no? Entonces, ahí sí es meritorio una ampliación por una ampliación por esta prestación adicional y, lógicamente, deduciendo sus días por el deductivo vinculante, ¿no? Y va a salir una ampliación de plazo neta y incorporada al plazo contractual, ¿no? Pero si hablamos de repente en una ampliación de plazo en la cual no está afectándose la ruta crítica y puede ser manejada en paralelo, no te pueden dar una ampliación de plazo. Ahora, si nosotros nos vamos al caso de mayores metrados, los mayores metrados tienen que existir estas partidas, ¿no? Son partidas existentes del presupuesto ofertado, ¿no? Hay ocasiones que en las mismas partidas, ¿no? En diversas partidas, en la cual hay partidas que no están con ruta crítica, ¿no? No están con ruta crítica. Por ejemplo, un ejemplo al variar, ¿no? Eliminación de material excedente. Eliminación de material excedente para una obra en edificaciones. De repente, no está considerada en ruta crítica, pero sí está considerada como un mayor metrado, porque está mal calculado en el expediente, ¿no? Y es bueno, no es el ejemplo, pero es una obra por precios unitarios, ¿no? Se da la mala suerte de que sí se puede generar un mayor metrado, pero no se puede generar una ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque no está en la ruta crítica. Si estuviera, por ejemplo, es mayor metrado en un movimiento de tierra, en la parte de excavación, en una carretera, y está en la ruta crítica y es mayor metrado, entonces sí es meritorio una ampliación de plazo, ¿no? Sí es meritorio una ampliación de plazo. Ahora, este es el procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Que primero hace su inicio y su fin de causal, ¿no? En sus diferentes fechas que correspondan, dependiendo de cómo sea su causal, ¿no? Por ejemplo, si es el primero, ¿no? El 11 de un mes y se acaba su cierre de causal, ¿no? Su ampliación de plazo, acaba su cierre de causal el 26 del mes, entonces ese lapso se tiende a cuantificar cuántos días fueron afectadas tu ruta crítica y ahí recién pasan estos 15 días para que puedas sustentar tu ampliación de plazo mediante informe, ¿no? Mediante un informe completo. Luego si el supervisor emite un informe técnico en 5 días. Ahora, notifica el pronunciamiento en 15 días de entidad, pero también se da a conocerle al CAC respecto a esta ampliación de plazo realizada por el contratista, realizada por la supervisión y aprobada por la entidad, ¿no? Luego de la aprobación, ¿no? Luego de la aprobación de esta ampliación de plazo, el contratista presenta su calendario CPM, ¿no? En 7 días a la supervisión tiene 7 días y la entidad tiene 7 días de revisión. Pasando este plazo, si hay un silencio administrativo positivo, ¿qué pasa? Pues se da por aprobado lo que presente el supervisor. De igual forma, cuando la entidad se pasa estos 15 días iniciales, se da por aprobado lo que indique en su pronunciamiento de supervisor, ¿no? Tanto para el calendario como también el pronunciamiento de ampliación de plazo, ¿no? Bueno, de manera breve, no sé si ya estamos en las 2 horas, se me pasó el tiempo.
También debe conocer el asistente los tipos de valorizaciones. Hay valorización de obra principal, valorización de obras adicionales, valorización de mayores metrados, valorizaciones de mayores gastos generales variables, valorizaciones de mayores costos directos y valorizaciones de intereses legales, ¿no? En la cual, bueno, es su explicación y su mención de cada una de ellas, ¿no? Y también el cálculo de reajustes para obras adelantadas, atrasadas, cómo es el procedimiento para el reconocimiento o uso de índices unitarios, de índices unificados de precios de construcción, índices unificados, ¿no? Liquidación de obra, liquidación técnica y liquidación financiera, ¿no? Y por último, para así en breve también, cómo incluir al asistente técnico en obra, que también es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá te dice residente, asistente, especialista de arquitectura, ¿no? Esta situación no siempre se da, ¿no? No siempre te pide un asistente residente en una obra determinada. A veces no hay. Entonces, ¿qué pasaría cuando no hay? Y quiero hacerme válido mi experiencia como asistente para algún otro próximo concurso, ¿no? Porque para ello debes tener experiencia, dice acá, ¿no? 3 años como asistente residente o asistente supervisor, etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia que se tenga, ¿no? Esa experiencia que se tenga, ¿qué viene a hacer prácticamente? Tienes que sustentarlo de alguna forma. ¿Y cómo lo sustentas? ¿Qué pasaría si no tienes esta experiencia acá? No te piden en las bases y eres asistente técnico en obra. ¿Vas a trabajar en vano? No. Lo que va a hacer es lo siguiente. En el artículo 190 del reglamento de la ley de contrataciones, en la modificación 2019, en el numeral 190.7 te dice, en caso del contratista, escuche, en caso del contratista consideren necesaria la participación de personal adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la entidad el alcance de sus funciones. O sea, si quieres ser válido y no estás en las bases y quieres ser válido tu experiencia como asistente, el residente solamente anota en el cuaderno de obra, nada más. Anota en el cuaderno de obra eh, la asistencia de este personal nuevo, ¿no? La asistencia de este personal nuevo, indicando que el ingeniero tal, con colegiatura tal, ¿no? Entonces, forma parte de un personal nuevo adicional, ¿no? Un personal nuevo adicional en la que va a ser parte de mi personal clave adicional, ¿no? Y con este asiento le das una copia de este asiento y le das a la entidad, ¿no? Le das a la entidad un informe o de repente una carta simple, cuáles son sus funciones de este nuevo integrante, ¿no? Sus funciones de este nuevo integrante, solamente a efectos que ésta pueda supervisar su efectiva participación. Como también en el asiento de cuaderno de obra tiene que poner que la inclusión de este nuevo personal no genere mayores costos ni gastos para la entidad, ¿no? Indicando de que todos los gastos que se realicen en la ejecución que sea asumido netamente por el contratista y que eh, no sea responsabilidad para la entidad, que no sea, ¿no? Entonces, solamente basta que anotes en el cuaderno de obra tu participación, nada más. Si es que estás como asistente y eres nuevo ingeniero, recién no tienes experiencia, pero ya estás colegiado, solamente basta que estés en tu obra, te hayan hecho un contrato, tengas confianza con el residente te anote en el cuaderno de obra, si es posible, el primer día de ejecución, solamente que te indiquen tus datos personales con tu SIC de ingeniero. Entonces, con ello, indica también de que no es responsabilidad de la entidad los mayores gastos y mayores costos,
Entonces, con ellos se le alcanza a la entidad solamente como información. No puede solicitar, no debe solicitar el contratista la inclusión de este ingeniero, porque no te lo dice el reglamento, solamente dice que tienes que informar, tienes que comunicar, nada más, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, y estas opiniones sociales. Inclusión de personal en obra. Son determinaciones o informaciones básicas que debe tener en cuenta un asistente técnico de obra. Ahorita pasamos en unos minutos, de acuerdo a lo que me diga el ingeniero de Grupo Insur, para la formulación de consultas, ¿no? Formulación de consultas. La formulación de consultas. La formulación